Mi nombre es Sofía Robles, 32 años. Mi rutina es un reloj suizo. Despertador a las 6, café de olla humeante, la lista de tareas ya en mi mente. Amo el orden y la previsibilidad de la mañana, preparándome para mis compromisos y un día de trabajo en la Ciudad de México, todo en su debido lugar. Mi principal compromiso, la antigua casona de don Ernesto de la Fuente, en la colonia Roma Norte. Ahí, todo era calmado y predecible, sin nada fuera de lo normal. Con don Ernesto, de 87 años, la rutina era clara. Lapsos de memoria y preguntas sobre la fallecida doña Rosario eran esperados. Yo lidiaba con paciencia. Siempre he sido de pies en la tierra. Para mí, todo tenía una explicación lógica. ¿Fantasmas? Tonterías de quien no tiene que hacer. Mi mente no aceptaba lo inexplicable. Crujidos eran el viento, sombras rápidas, el cansancio, nunca algo más. Al arreglar la habitación, mis ojos cayeron sobre la peineta de plata, olvidada en el buró, con finos hilos de cabello blanco enredados, idénticos a los de don Ernesto. Mi corazón se disparó. No era un delirio senil. Una incertidumbre helada me invadió. La nuca se me erizó, cuestionándolo todo. Por un instante, intenté convencerme de que era solo una más de las cosas de la vejez, una coincidencia. Mi mente práctica y lógica trataba de encontrar una explicación, como siempre hacía con los desvaríos de don Ernesto. Pero la peineta, que él siempre guardaba en el cajón, estaba ahí, sobre el buró, con un brillo extraño, fuera de lugar. Aquello me dio un escalofrío en el estómago, una incomodidad que no podía alejar. Ya no había forma de negarlo. Aquella peineta, aquellos hilos, eran una prueba irrefutable. La lógica que siempre me había guiado comenzó a fallar. Una sensación de aislamiento me invadió, como si solo yo percibiera la verdad aterradora. Decidí pasar la noche ahí. En el silencio opresivo, escuché susurros indistintos, casi un lamento, provenientes de la habitación de don Ernesto. Un olor dulce a rosas marchitas flotaba en el aire. Intenté acercarme, pero un frío intenso y una barrera invisible me paralizaron. Al día siguiente, el espejo del baño de don Ernesto estaba extrañamente empañado. Al limpiarlo, vi marcas finas de dedos, pequeñas y delicadas, claramente no nuestras. Don Ernesto murmuró Rosario, con una mirada perdida y distante, que me dio un escalofrío. Ya no había cómo dudar. Aquello no era normal. Por la noche intenté cerrar con llave la habitación de don Ernesto, pero la puerta se abría sola, repetidamente. Sentí un frío pesado y gélido en la nuca, una presencia observándome. Me di la vuelta rápido, sin ver nada, pero el aire se volvió denso y opresivo en el corredor oscuro. Fui a ayudar a don Ernesto a levantarse. De repente, un empujón fuerte e invisible me golpeó. Caí. Un toque helado rozó mi brazo. No había nadie cerca. Don Ernesto, con los ojos desorbitados de terror, señaló al rincón vacío, susurrando con la voz entrecortada. «Ella está aquí. Ella está aquí». El sueño no llegaba. Estaba exhausta. En la madrugada silenciosa, vi la peineta de plata levitar lentamente sobre la cama de don Ernesto. Un susurro femenino, casi inaudible, llamó Ernesto. Mi cuerpo se heló de miedo. Solté un grito ahogado y la peineta cayó con un golpe seco y aterrador. Sin pensarlo, agarré a don Ernesto y lo arrastré con desesperación fuera de la casa, hacia el coche. Miré hacia atrás, hacia la ventana oscura de la habitación, y juré ver una silueta blanca, una figura femenina, observando nuestra partida. Sus ojos vacíos y fijos estaban en mí. Sentí un escalofrío helado y profundo. Con la voz temblorosa, llamé a Renata, hija de don Ernesto. Imploré ayuda, pero no podía explicar lo que había sucedido.
Las palabras no me salían. Renata llegó, me vio pálida y a don Ernesto en shock. Intenté explicar, pero ella solo veía mi nerviosismo, creyendo que era un ataque de estrés, un delirio. Don Ernesto estaba catatónico, los ojos vacíos, fijos en la nada. Estaba ahí, pero no estaba. Su lucidez se había esfumado. La policía llegó. Revisaron la casona, sin allanamiento, sin evidencias. Todo normal, silencioso. Me miraban extraño, como si me hubiera vuelto loca. La familia decidió. Don Ernesto fue a la residencia geriátrica El Ocaso. Fui despedida, con miradas de pena. Fui despedida, con miradas de pena. La verdad me aisló. Nadie me creyó. La soledad se volvió mi única compañía. Mi rutina se desmoronó. La paz se convirtió en una trampa. Sonidos y sombras me mantienen en una vigilancia sin fin. La peineta de plata se volvió mi fobia. Reviso mis pertenencias, temiendo que algo así vuelva a pasar en mi propia casa. La cicatriz quedó. Volví a verlo. Don Ernesto, catatónico, confirmó con la mirada vacía y un susurro. La presencia todavía lo acechaba. Ninguna respuesta. Cualquier ruido, una puerta que cruje, me hace helar. Sin paz. Vivo en alerta constante, atrapada en esta vigilancia, sola con lo que vi. En mi apartamento, un olor a rosas marchitas me invadió. No había flores. Aquello me alcanzó, y sé que nunca más volveré a ser la misma. Mi nombre es Jimena Morales. Tengo 28 años y soy cuidadora a domicilio en una casona colonial antigua. Mis días en Coyoacán transcurrían tranquilos. Comidas, medicamentos, asegurar el confort de doña Elena. La casona La Valdés solía ser silenciosa, rota solo por el tic-tac del reloj de péndulo y el murmullo lejano de Coyoacán. Era un trabajo calmado y predecible. Pero doña Elena Valdés comenzó a susurrar hacia el sótano. Yo la veía hablándole a la nada. Senilidad, pensé, intentando alejar el escalofrío que me recorría la espalda. Sus conversaciones se volvieron urgentes. La casona parecía más pesada, el aire denso. Sentía que no estábamos solas. Las sombras danzaban en los rincones. Fue entonces cuando doña Elena, con los ojos fijos en la puerta del sótano, me pidió: «Llévale algo de comer a el compañero». Mi corazón se disparó. Negarse parecía peligroso, una imprudencia que me costaría más caro que cualquier otra cosa. «No hay nadie ahí, doña Elena», le dije. La voz temblorosa apenas un hilo. Ella me miró con una decepción que me heló la sangre. El silencio se volvió pesado, opresivo. Y en ese instante la puerta del sótano, antes silenciosa, comenzó a ser arañada con violencia y desesperación. Parece que algo intentaba salir con una fuerza sobrenatural. Mi corazón martilleaba y sentí un escalofrío gélido en la nuca. Me quedé paralizada, el corazón golpeando salvajemente contra mis costillas. Un susurro ahogado, casi un quejido, provino de detrás de la puerta. Sentí un frío glacial en la espalda. Mis manos no dejaban de temblar. La puerta del sótano, que ya vibraba bajo los golpes, recibió una embestida brutal desde dentro. Un sonido de madera partiéndose con estruendo, astillas volando por la sala. Las garras, ahora más nítidas que antes, parecían arrancar trozos de madera con una furia ciega. Imposible. Solo pude retroceder, mi cuerpo helado hasta los huesos. Retrocedía, mi cuerpo completamente helado. Miré a doña Elena. Ella estaba sentada en el sillón, los ojos fijos en la puerta del sótano, sin parpadear. Una sonrisa extraña, casi infantil, apareció en su rostro, perturbadoramente satisfecha. En la puerta, un rasguño profundo. Marcas de garras violentas y desesperadas rasgaban la madera.
exponiendo el interior carcomido y oscuro. Mi estómago se revolvió de asco y miedo. Con un chasquido seco, la puerta se abrió de golpe. Oscuridad densa y fría brotó del sótano, como una bocanada de humo putrefacto. No se veía nada dentro, solo un vacío abismal que parecía devorar la luz. Un olor a tierra húmeda y putrefacta invadió la sala, asfixiándome. Mi cuerpo se congeló por completo. Del vacío del sótano, una forma más oscura que la propia oscuridad ascendió los escalones. No tenía rostro, ni cuerpo definido, solo una masa de negrura que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi celular, aferrado en mi mano, se volvió una pieza inerte, oscura. Intenté encenderlo, sin señal. Doña Elena en el sillón soltó una risita extraña. «Tiene hambre, Ximena. No le negarás la comida a mi compañero, ¿verdad?» Sentí un frío cortante en la nuca, como una mano invisible apretándome con fuerza. Mi cuerpo se endureció al instante. Los músculos se tensaron de una forma que nunca había experimentado. Quería gritar, correr, pero estaba pegada al suelo. Nada se movía. Solo el hielo se extendía, subiendo por mi espalda, atrapándome allí, justo frente a esa cosa indescriptible. Una voz, que no era la de doña Elena, susurraba en mi mente. No era audible, pero escuchaba cada palabra, fría y punzante. «No me negarás, Ximena. Sé lo que sientes, sé lo que temes». La mente invadida por la presencia, y el pánico me asfixió por completo. Mi mente gritaba en silencio, pero mi boca no se abría. Esa cosa se acercaba, y mis pies se arrastraban, sin querer, hacia atrás. Era como una cuerda invisible que me arrastraba hacia el oscuro sótano, hacia la masa informe. El olor a putrefacción se hizo más intenso, asfixiante, y un zumbido extraño comenzó en mis oídos. No podía luchar. La vista se me empañaba. El suelo desaparecía bajo mis pies. Me arrastraban sin control hacia el abismo. De pronto, el chillido agudo de los frenos de un camión de volteo en la calle. La cosa se estremeció y el agarre sobre mí se aflojó por un segundo. Mi espalda golpeó con fuerza contra algo sólido. Me faltó el aire. Intenté respirar, pero solo me llegaba el olor a moho del sótano. El cuerpo me dolía intensamente. La puerta se cerró de golpe, con un sonido seco y brutal. Yo estaba tirada en el suelo, temblando incontrolablemente. El olor a moho todavía me asfixiaba y no podía moverme. El pánico me había paralizado. Ahí estaba, tirada, jadeaba. Mi corazón martillaba con furia, pero el pánico se había transformado en un cansancio helado que me paralizaba por completo. Doña Elena seguía en el sillón, observando la puerta cerrada. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios, y sentí un escalofrío en el estómago que me revolvió las entrañas. Me arrastré, alejándome de la puerta a duras penas. El cuerpo me temblaba, cada músculo dolía. Me recargué contra la pared, intentando procesar el horror indescriptible que acababa de vivir. Salí de la casona, tambaleándome, el cuerpo en estado de shock. Doña Elena, inmóvil, sonreía fríamente a la puerta cerrada. No pude mirar hacia atrás. La policía no encontró nada. Atribuyeron todo a estrés y agotamiento nervioso. «Cosas de la edad, señorita», dijo uno de ellos con una condescendencia exasperante. Nadie creyó mi historia. La incertidumbre me invadió, sola, con un miedo paralizante que se aferró a mí. La oscuridad se convirtió en mi enemiga personal. Ruidos nocturnos me hacían saltar de la cama. ¿El sótano? Impensable. La sola idea me producía náuseas. Cada sombra me recordaba el horror vivido en esa casona. ¿Quién era el compañero? ¿Por qué doña Elena lo defendía con esa extraña devoción?
La falta de respuestas me asfixiaba, y la ausencia de un final claro me perseguía como una sombra perpetua, más real que cualquier cosa. La puerta cerrada con llave de mi apartamento no me tranquiliza. Vivo en alerta constante, sintiendo el mal invadir, colarse por cada rendija de mi mente. Cada ruido me hace saltar. Mi vida es un sobresalto perpetuo, una condena silenciosa. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 35 años. Mi rutina es inmutable. El despertador a las 6, un buen café de olla, regar mis plantas, organizar los papeles antes de ir al Archivo General de la Nación. Una vida de rutinas establecidas y una calma que creía inquebrantable en nuestra casona de Coyoacán. Mi padre, don Ernesto, en sus raros momentos de lucidez, me miraba con un pavor que no era para mí, sino para algo que solo él veía. Describía una niña pálida y sus susurros me helaban la sangre. Una mañana, en su mesa de noche, encontré un dibujo infantil hecho con crayones. Una figura pálida con 2 puntos oscuros a modo de ojos. La niña de la que él tanto hablaba. Le pregunté si lo había hecho, y él solo negó con la cabeza. Su memoria de nuevo fragmentada. Tomé el papel. Estaba helado. Un escalofrío me recorrió la nuca. La incertidumbre empezaba a ahogarme. Con el tiempo, la casa antigua en Coyoacán, antes mi refugio seguro, empezó a sentirse diferente. Crujidos, sombras, una innegable sensación de presencia. Ya no era mi hogar, sino un lugar que me observaba. Picaba verduras para la cena, cuando un sonido leve me detuvo. No era un ruido común de la casa vieja. Un murmullo, casi un susurro infantil, provino de la sala vacía. Parecía pronunciar mi nombre, tan bajo que dudé de haberlo oído. El corazón se me encogió. El viejo armario de la cocina chirrió por sí solo. Lo abrí, el pecho acelerado. En el suelo polvoriento encontré un botón de hueso. Era idéntico a los ojos que mi padre describía en aquella niña. Un calofrío me recorrió. En la madrugada, un sonido me despertó. Una melodía antigua, desafinada. Venía de la planta baja, pero recordaba haber guardado la antigua caja de música de cuerda en el desván. Bajé, con la respiración contenida. La caja estaba muda. El silencio me engulló. Intenté calmarlo. Padre, no hay nadie. Él, con los ojos desorbitados, repetía lo de la niña pálida y los secretos macabros. Murieron aquí, Elena, ella me lo contó. Susurraba, y juré escuchar una voz infantil que se perdía en el eco de la casa. Mi cabeza palpitaba, la garganta se me cerraba. ¿Era la locura de mi padre o la locura de la casa misma? Mi cuaderno personal, que siempre guardaba con celo, apareció abierto sobre la mesa. Una frase garabateada con prisa, con una caligrafía que no reconocí. Ellos sabían demasiado. El corazón se me heló. No recordaba haber escrito eso. Días después, un juguete antiguo que nunca había visto, seguramente de algún rincón olvidado del desván, estaba en la sala. No era mío. La incertidumbre se tornó en un pavor gélido. La casa no estaba vacía. Algo quería alcanzarme. El agotamiento me llevaba al límite. En el espejo vi mis ojeras profundas. Entonces la vi, detrás de mí, una sombra pálida y pequeña. Juré distinguir 2 puntos oscuros, como botones, en el lugar de sus ojos. Giré rápidamente, el pecho golpeándome las costillas, pero no había nada. Solo el reflejo de mi cara asustada y cada vez más pálida. Esa noche arrastré muebles, bloqueando cada entrada. Cerré con llave todo lo que pude, un desespero frío apretándome el pecho. Pero no sirvió de nada. En la cama sentí un escalofrío gélido y una presencia fría. Pasos arrastrados de niño resonaron en el corredor.
puertas que chirriaban. Intenté gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. La casa parecía reír, respirando al unísono con aquella cosa que la habitaba. El pavor me empujó hacia el ropero antiguo, aquel del que mi padre tanto hablaba. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Nada allí, solo oscuridad. Pero el susurro vino, más cerca, frío como un cuchillo en mi rostro. La nuca se me erizó. En un instante vi 2 puntos brillando en la penumbra, ojos de botón que me clavaban la mirada. Un nombre, Elisa, fue soplado en mi oído. Tambaleé, el aire escapando de mis pulmones. Salí tambaleante del ropero, Elisa resonando en cada fibra de mi ser. La puerta chirrió, cerrándose a mis espaldas. Tropecé, el pavor anclado en mí. La casa antigua se sumió en un silencio pesado. Mi padre dormía, ajeno a todo. El peligro inmediato había desaparecido, pero la tensión y el miedo persistían como una sombra fría. Me dejé caer en el sofá, temblando. El choque post-adrenalina me paralizaba. Solo sentía ese miedo gélido que ya no me abandonaría. En el suelo, cerca del ropero, un pequeño botón de hueso frío y pesado. La prueba irrefutable. Mi cordura se desmoronaba. Tomé el teléfono, las manos sudorosas. ¿A quién llamar? Nadie creería la historia de la niña de los ojos de botón. Desistí. El aislamiento empezaba a engullirme. La luz tenue de la mañana se filtró por las ventanas. El terror de la noche retrocedió, pero la sensación de invasión y los ojos de botón no se apartaban de mi mente. La paz había desaparecido. Cualquier crujido era ahora un detonante. Revisaba las cerraduras y los armarios obsesivamente. El sueño, interrumpido por pesadillas recurrentes. La casa se había convertido en mi prisión. La mirada vacía de mi padre. Los susurros de Elisa, ahora los oía en mi propia cabeza. La locura de don Ernesto, lejos de ser un delirio, se estaba volviendo mi herencia. El ropero, aquel portal de pavor, era un lugar que evitaba a toda costa. El escalofrío gélido del enfrentamiento vivido me atormentaba sin cesar. En la gaveta, el botón de hueso era a la vez mi prueba y mi maldición, haciéndome dudar de mi propia cordura. ¿Contárselo a alguien? ¿Quién me creería? Sonaría tan demente como mi padre. El miedo me aisló con mi secreto, en la casa antigua. En el espejo, mi rostro estaba más pálido que nunca. Por un instante fugaz, en lugar de mis propios ojos, vi los 2 botones oscuros de la niña de la casa. Y ahí lo supe. Me estaba volviendo loca. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 30 y tantos años y mi vida era una rutina marcada. Café de olla, mis libros en el rincón de lectura que daba al patio, las tareas cotidianas y un silencio casi absoluto. Como cuidadora de don Ricardo Valdés en su casona de Coyoacán, mi existencia era predecible, salvo por el cuarto cerrado del fondo. El doctor sigue examinando, decía él con una insistencia extraña. Aquella noche, un sonido lejano e incierto me sacó del sueño. Un clic metálico, proveniente del cuarto. Al día siguiente, don Ricardo repetía, con una mirada perdida: el doctor sigue examinando al paciente. Un olor extraño, casi químico, empezó a subir por el pasillo de las sombras. Culpé a la antigüedad y los secretos de la casona, a la humedad, al moho. Intenté leer, pero mis ojos se desviaban una y otra vez hacia la puerta clausurada. El olor a éter y miedo se me aferraba a la garganta, robándome el aire. Abrí todas las ventanas, busqué fugas, olí cada enchufe. La náusea empeoraba. La cabeza me palpitaba. El éter parecía venir de dentro de mí.
El sonido húmedo y el tintineo de pinzas me hicieron contener la respiración. Era como si estuvieran trabajando ahí dentro. Mis manos temblaban. Un miedo helado me subía por la garganta. Su petición sonó extraña. Sentí un escalofrío en la nuca, como si ojos invisibles me siguieran desde dentro del cuarto cerrado del fondo. El olor a éter se hizo más fuerte, oprimiéndome el pecho. La imagen de la sombra del procedimiento se grabó en mi mente. Intenté convencerme de que era cansancio, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Quité la mano de inmediato. La mancha oscura y pegajosa me dio asco. El olor a éter, que ya era intenso, pareció adherírseme a la piel. El susto me hizo dar un brinco. Las excusas se desvanecieron. No era moho, ni la vejez de la casona. Era algo activo que venía del cuarto. El miedo, antes una duda, ahora era una certeza fría que me apretaba el pecho. La casa que antes era mi refugio, ahora parecía una trampa, y yo estaba sola. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Nadie me creería. Fui hasta la puerta, con la mano temblorosa, y pegué el oído. El olor a éter era insoportable. Escuché, no eran solo instrumentos cayendo, sino un arrastrar pesado de algo grande sobre el suelo de piedra. Voces bajas y ahogadas. 2 personas. Una murmuraba, casi cantando: "El paciente está listo para el procedimiento". Una ola de adrenalina me recorrió. Al alejarme de la puerta, encontré a don Ricardo en la sala principal de la casona. Pálido, movía la cabeza y al verme susurró: "El doctor sigue examinando al paciente. No podemos molestarlo". Sus ojos fijos en la puerta del pasillo de las sombras, con un brillo de terror contenido, sugerían que sabía algo terrible. Las palabras de don Ricardo me pusieron más nerviosa. Volví al pasillo de las sombras, el olor a éter quemándome las narinas. La puerta, antes cerrada, ahora tenía una rendija, entreabierta. Mi estómago se revolvió. Una oscuridad densa salía de allí. Juraría ver algo moverse en el suelo frío. La rendija era pequeña, pero suficiente. Vi un brillo metálico en el suelo y una forma oscura, como un cuerpo cubierto. Un frío me recorrió la espalda. El éter me apretaba la garganta. El arrastrar dentro del cuarto era más claro. Necesitaba salir, pero mis pies parecían pegados al suelo. El aire pesado del pasillo de las sombras parecía empujarme. El éter, tan fuerte, me quemaba la garganta, me hacía llorar los ojos. La rendija de la puerta se abrió más, sola, y una sombra del procedimiento, larga y disforme, se estiró por el suelo, viniendo del cuarto. Contuve la respiración, el pánico congelando cada músculo. No era solo un olor. Una presencia fría y pesada llenaba el corredor, envolviéndome. La sombra me alcanzó gélida y opresora. Unos dedos finos sobre mi hombro. El terror me paralizó, cada músculo rígido, pero el instinto de fuga gritaba más fuerte. El gemido agonizante de don Ricardo, desde la sala principal de la casona, hizo que aquello vacilara. La mano fría aflojó su agarre. Un golpe sordo resonó, seguido de un silencio asfixiante. Mi pecho jadeaba, temblaba incontrolablemente. La garganta seca me siseó. El celular se resbaló de mi mano sudorosa, cayendo al suelo. El olor a éter se me pegaba a las narinas, nauseabundo. El silencio denso me oprimía. Unos ojos vacíos me miraban. El doctor casi termina, susurró con voz fría. Un escalofrío me subió por la espalda. El éter lo invadía todo, sin escapatoria. Logré escapar. La casona de los Valdés estaba vacía. Don Ricardo había desaparecido. La policía de Coyoacán no encontró nada. Me sentí completamente sola con mi verdad. Aquel olor a éter y miedo se quedó en mí. Similitudes causaban pánico, flashbacks y náuseas.
Lugares comunes se convirtieron en recordatorios constantes de lo que viví. Mi rutina se volvió un infierno particular. Alerta constante, desconfío de puertas cerradas y silencios. La soledad del alma marcada es mi nueva compañía. La falta de respuestas me consume. ¿Qué era aquello? Martillea, una herida que no cierra. Nadie supo explicarlo. El silencio es mi enemigo. Sonidos metálicos en la noche, los susurros de don Ricardo. Todo resuena. No consigo tener paz. En el espejo, una extraña. Ojos cansados, sin brillo, revelan la marca indeleble del horror. Me llamo Camila. Por las mañanas, el sol cálido despertaba mi habitación en la colonia La Paz, en Puebla. Preparaba mi café de olla y el aroma a pan de dulce recién horneado inundaba la cocina. Regaba las plantas del balcón, observando el tranquilo y familiar ir y venir de la calle. Al día siguiente, sin embargo, la rutina se quebró. La paz que tanto valoraba se había esfumado. Cada ruido inesperado me hacía sobresaltar. Observaba cada sombra, sintiendo que algo había cambiado, para mal. Pensé en llamar a alguien, pero ¿cómo explicarlo? ¿Quién, a fin de cuentas, me creería? Doña Elena parecía nombrar a el morador en sus delirios, y yo sentía miradas fijas, incluso sin ver a nadie. Empecé a dudar de mi propia cordura, sola y perdida. Por las noches me acercaba a la ventana. Durante horas miraba el jardín oscuro, esperando ver la sombra silente. Nunca aparecía. Su ausencia me dejaba tan helada como su presencia. En la cocina, un susurro gutural proveniente del pasillo me paralizó. Parecía decir Camila, una voz extraña, antigua. Culpé al cansancio, pero la nuca erizada era una alerta muda e inequívoca. En la habitación de doña Elena, mi corazón se disparó. Sobre la mesa, el álbum de fotos estaba abierto de una manera perturbadora. La foto de don Horacio, su difunto esposo. Boca abajo, me heló el estómago. Era un mal presagio. Doña Elena dejó de masticar. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Un pavor que no cabía en palabras. Sus labios temblaban. El miedo le atenazó la voz. Sentí una opresión en el pecho, un martilleo, y no pude atreverme a voltear. Salí de la habitación, tensa. En la sala, una sombra silente, esbelta y alta, se proyectaba en la cortina de la puerta del jardín. Se movía lentamente acechando. Me faltó el aire, y el pecho se me subió a la garganta. No era el morador aún, pero el efecto helado de su presencia ya era palpable. Estaba segura. La puerta del jardín estaba cerrada con llave. Un crujido sutil me despertó bruscamente. La sangre se me heló y el corazón se aceleró. Un viento frío trajo consigo el olor a tierra mojada, a tumba abierta. La puerta, para mi sorpresa gélida, estaba entreabierta, revelando la oscuridad de la noche. Me quedé allí, paralizada. Un aire gélido me besó la piel. Un frío que no era del viento, sino de un vacío abismal. Sentí una presencia invisible, una invitación muda a la oscuridad de afuera. Mi cuerpo no obedecía, atrapado entre el miedo a lo que acechaba afuera y la certeza de que algo ya estaba dentro de casa. Fue entonces que escuché mi nombre, un susurro gutural proveniente del pasillo oscuro. Doña Elena, en estado de choque, convulsionó en un grito agudo de pánico. Apuntaba al vacío detrás de mí, con los ojos desorbitados. «El morador está aquí. No le gusta que yo hable de él», gritaba. Yo no veía nada, pero sentí el aire pesado, gélido en la nuca. Entonces, de la oscuridad del pasillo, la sombra silente, alta y esbelta, comenzó a tomar forma. Era como si las sombras de aquel rincón se juntaran, cobrando una presencia corpórea. No se distinguía un rostro,
solo la forma opaca e imponente de un ser parado observándome. El aire desapareció de mis pulmones y el corazón me martillaba, queriendo escapar. Intenté avanzar hacia doña Elena, pero mis pies estaban clavados al suelo. Extendí la mano temblorosa, un gesto inútil de defensa contra aquella entidad. Aquella forma inmóvil no se movió, pero la sensación de invasión me aplastaba, paralizándome por completo. Una ola de frío intenso me golpeó, robándome la fuerza y la voz. La figura dio un paso al frente. No me tocó, pero sentí una presión insoportable en la mente, como si algo estuviera succionando mis pensamientos. Mis recuerdos, aquellos de una infancia feliz, con la casa llena de risas, fueron invadidos por una sombra fría, distorsionados. Intenté gritar, pero solo un silbido ronco escapó de mi garganta. El miedo no era solo del cuerpo, era del alma, robando pedazos de mí. El aire pesado y frío me sofocaba, y el silencio era tan cortante como la ausencia. Mi mente gritaba, pero ningún sonido salía. La sostuve, mi cuerpo helado. Sus ojos, fijos en la nada, me miraban sin verme realmente. Mi garganta se apretó, el pavor subía por mi espina dorsal. No sabía qué hacer. Mis gritos desesperados alertaron a don Ricardo, el vecino. En minutos, las sirenas de la policía municipal cortaron la noche y las luces rojas y azules invadieron las ventanas, cegándome. Los agentes de la policía municipal revisaron todo, cada rincón. Nada de intrusos. Intenté explicar lo que vi, la sombra, el terror en los ojos de doña Elena. Ellos solo me miraban con una fría incredulidad, con caras de otra más. La policía se fue. Mis ojos se fijaron en la puerta del jardín que aún permanecía entreabierta. El morador no había desaparecido, solo se había replegado. El miedo se me pegó a la piel como una segunda sombra. Las sirenas se desvanecieron en la distancia. El silencio de la casa se volvió un peso aplastante. Sabía que el morador no se había ido, solo se había ocultado. Su presencia aún estaba allí, agazapada, acechándome desde la oscuridad. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, sola con aquello. Nadie me creería, y la soledad de este horror inexplicable me apretaba el pecho, ahogándome. Mi propia casa se convirtió en una prisión. Cada ventana, cada sombra, me hacía saltar. No podía encontrar paz allí. Todo era un recordatorio constante de lo que había vivido, de lo que aún habitaba entre nosotros. Aquella imagen de la sombra silente en el jardín, inmóvil, se grabó en mi retina. ¿Quién era el morador? La pregunta sin respuesta se convirtió en un peso insoportable, asfixiándome con cada sombra que surgía. Mi vida se transformó en un antes y un después. La paz se había ido para siempre. Ahora, cada segundo es una alerta constante, una carga que nunca desaparece, una condena silenciosa dentro de mi propio hogar en Puebla.